Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo poder hacer mosaicismo sobre vidrio. La base que vamos a utilizar el día de hoy es un recipiente de vidrio. Lo que queremos lograr hoy es hacer una luminaria de colores. Entonces yo conseguí este recipiente, que puede ser una pecera, florero o fanal, dependiendo del lugar de donde sean, es como le llaman, ¿sí? Fíjense que es transparente y circular y nos funciona muy bien para poder hacer una luminaria para esta Navidad o Año Nuevo. En caso de que no tengan para comprar eso, podemos utilizar frascos de vidrio, que quedan muy bonitos y de paso reciclamos. El pegamento que vamos a utilizar es la silicona fría transparente, ¿sí? Tiene que ser transparente porque si es silicona blanca se va a ver detrás de las teselas, porque nuestra base es transparente. Entonces necesitamos sí o sí que sea transparente para poder hacer la luminaria. El material que yo voy a utilizar en este caso son pequeñas teselas de vidrio de colores, ¿sí? Transparentes, fíjense. ¿Sí? Pero también pueden ser pedazos de vidrios que ustedes tengan de colores o que encuentren en contenedores. También pueden ser teselas de vidrio que en Latinoamérica se llaman venecitas, teselas de vidrio que vienen transparentes, ¿sí? Se venden transparentes. Eso lo pueden utilizar tranquilamente para este trabajo y queda muy bonito. También lo que pueden utilizar son los espejitos pequeños, ¿sí? Para darle un poco más de luz y quedan muy lindos en cualquier diseño que ustedes quieran realizar. La herramienta que vamos a utilizar es la de 2 rueditas, como siempre les menciono, es para dos materiales delicados, en este caso lo que sea vidrio y espejos funciona muy bien. Bueno, en este caso yo voy a comenzar haciéndole con los azules oscuros unas líneas, ¿sí? En diferentes lugares como para marcar o hacer una guía. Le colocamos una gota abundante atrás y lo ubicamos y presionamos, ¿sí? Para que eso se adhiera inmediatamente a la base. La última teselita la vamos a colocar casi llegando al final, pero no tiene que sobresalir de la base del florero, si no nos va a molestar a la hora de apoyarlo, ¿sí? Entonces acá ya tenemos una línea hecha. Ahora voy a realizar otras de colores y les voy a mostrar cómo va quedando. Bueno, fíjense acá ya tenemos las 4 líneas, ¿sí? De diferentes colores y con este pegamento se pega instantáneamente, ¿sí? Si bien hay que dejarlo secar un día entero después para hacer la terminación, nos permite trabajar cómodamente y hacerlo rápido. Ahora voy a continuar con unas líneas de espejos que les voy a colocar también en el centro.
vamos a cortarla por la mitad con la herramienta de 2 rueditas, ¿sí? Y vamos a hacer rectángulos para ir colocándolo. Siempre posicionamos en medio y presionamos. Los vamos a ir colocando así para abajo. En la mitad de las 2 líneas que hicimos, ¿sí? ¿Sí? Y así nos van quedando las liñitas. Bueno, acá ya le vamos terminando la última línea de espejitos, ¿sí? Voy mostrando, vamos pegando de a poquito todas las teselitas. Bueno, ahora le vamos a hacer una línea en la parte superior, que sería el borde del florero con amarillo. Bueno, y así vamos rodeando con todo el amarillo. Bueno, en la parte de abajo le vamos a hacer el mismo marco con unas teselitas un poco más oscuras. Para delimitar hasta donde llegan las teselitas, ¿sí?
siempre con cuidado con las otras teselas que ya pegamos para que no se muevan. Bueno, ahora con estas teselitas celestes les voy a hacer toda una línea alrededor, ¿sí? Ustedes, este es un diseño bastante geométrico, pero también pueden hacer cosas circulares, no tienen por qué hacerlo en líneas, ¿sí? Pueden ser en diagonales o rodeando toda la figura, ¿sí? Ahora vamos a hacer un juego con el azul, como una ondulación en toda la base. Bueno, fíjense, yo acá le estoy haciendo como tipo una curva, ¿sí? Para salir de lo geométrico, ¿sí? Bueno, y así nos quedaría la parte azul, ¿sí? Fíjense, yo lo rodeé completamente, ¿sí? Y ahora en los espacios que nos quedan los voy a rellenar con pequeños triangulitos. Bueno, fíjense, entonces así vamos rellenando con diferentes triangulitos las zonas que quedaron vacías, ¿sí? Bueno, y así vamos completando, ¿sí? Con los triangulitos que vamos cortando de a poquito y vamos pegando en todas esas áreas que debemos cubrir. Bueno, y así nos queda la luminaria ya terminada. Bueno, también les quiero mostrar cómo queda el frasco, ¿sí? Ya terminado, con las teselitas. Para usarlos como luminaria, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la última parte, que es para ponerle el cemento, ¿sí? Recuerden que tienen que dejar secar el diseño toda una noche para poder colocarle la terminación. Así que le vamos a ir colocando de a poquito, ¿sí? Puede ser con un cuchillito, con una espátula, con lo que se les haga más cómodos a ustedes. En este caso no importa tanto el color de la pastina que vamos a usar, ya que al prenderlo con luz se va a ver del mismo color, oscuro, ¿sí? Si le ponemos negro o blanco, realmente es para la decoración, pero no interfiere con el diseño después cuando lo usemos con la luz. Ya que prendida siempre se va a ver oscura. Y le vamos colocando arriba de todo lo que pegamos ayer. Se pueden ayudar con las manos también,
solamente tengan cuidado de no cortarse, ya que es todo vidrio lo que estamos utilizando. Bueno, una vez que ya le pusimos a toda la superficie, le vamos a ir quitando con una esponjita de a poquito y así podemos ir viendo dónde nos queda algún huequito y de a poquito le vamos sacando el material y vamos mojando la esponja para de a poco ir sacándole todo, ¿sí? Una vez que le sacamos el excedente, vamos a ir limpiándolo con un trapito húmedo, ¿sí? De a poquito. Hasta sacar todo el cemento de las teselas. Pueden ir limpiándola, pueden ir limpiándola teselita por teselita también. O también con un poquito de papel, una vez que esté un poco más seco. Bueno, y así nos quedan terminadas las luminarias, ¿sí? Recuerden que deben dejarlas secar una noche entera para utilizarlas.